Esto es Confesiones de un Consultor, un podcast hecho por tres amigos. Aquí encontrarás anécdotas, historias, experiencias, vivencias y hablaremos de negocios, tecnología y sostenibilidad. Hemos hecho de la consultoría un estilo de vida y del servicio con pasión y propósito nuestra misión. Bienvenidos. Hola, hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Confesiones de un Consultor. Hola Soraya, hola Manuel, ¿cómo están? Hola Sandra, Hola, buenas noches, ¿cómo estás? O muy buenos días, bien. no sé en qué horario nos escuchan, pero aquí estamos muy contentos hoy y bueno, con alguien muy especial también en el escenario. Hola Hoy, Sandra, hola Soraya. Sí, hoy hoy, estamos con... Dale, dale, te quité la palabra. hoy precisamente estamos con un invitado que voy a presentar, Luis Felipe Ordóñez. Te doy la bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás? Hola Sandra, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, le voy a ceder la palabra a Manu porque hoy el invitado viene por honor de Manuel y hoy queremos continuar este podcast y empezar este podcast hablando un poco de los temas que hemos hablado este 2023. Y recordemos que en el podcast, en el episodio anterior, nosotros hablamos de las tendencias que están marcando este 2023. Por ahí vimos hace unos pocos días un tema de la canción de Shakira que se volvió tendencia y resultó siendo una viralización para muchas marcas. Y ahí va alineado un poco a los temas que hablamos de si nos montamos o no nos montamos a las tendencias. Y hoy vamos a Sí, continuar este episodio hablando precisamente de eso. Manu, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. sí, súper, ¿no? Pues Luis, gracias por tu tiempo, gracias nuevamente a Sandra de Soraya por un espacio más semanal de compartir nuestras ideas y nuestra locura acá, invirtiendo esta hora para los que nos ven y nos escuchan también. Entonces, pues súper chévere. Y sí, la tendencia de Shakira a mí también me puso a pensar esta semana precisamente en lo que hablamos en el episodio anterior, porque hoy en día viralizarse es realmente muy fácil y con escenarios muy simples. Y precisamente hay cosas importantes en el mundo que deberían viralizarse mucho más que una canción de Shakira. Y es un tema como el de hoy. Y pues por eso el invitado que quise ponerlo sobre la mesa y pues que me lo aceptaron en el comité de edición y toda la junta directiva del podcast, que es Luis Felipe. Luis Felipe tiene una idea de negocio, tiene realmente un negocio muy, muy interesante que desde que yo lo conocí me pareció genial ver que en Colombia ya hay personas y empresas actuando en pro de eso que es la economía circular. Entonces, pues, Luis, si quieres, preséntate y cuéntanos un poco sobre la empresa que tienes, sobre pues, la visión por la cual estás en este mundo de economía circular para que pues, la audiencia te conozca un poco. Excelente, bueno, y nos quedamos con el reto de viralizar la sostenibilidad. Al igual que Shakira, vamos a viralizar este video y vamos a viralizar la sostenibilidad. Bueno, pues sí, mi empresa se llama Centro de Economía Circular. Nuestra empresa acompaña a las empresas para que entiendan cómo implementar la economía circular, ¿no? ¿Qué es la economía circular? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se adapta en la empresa? ¿Y cuáles son las proyecciones? ¿Qué beneficios trae? Y finalmente es eso, ¿no? ¿Cómo acompañamos a que las empresas logren implementar la sostenibilidad y la economía circular? Si quieren les cuento cómo nació la idea, por qué necesidades identificamos y todo. Bueno, hablando de Ok. consultores, yo trabajé mucho tiempo en una empresa de consultoría multinacional. Me estaba desempeñando profesionalmente muy bien, sentía que por ese lado iba mi camino, ¿no? Sin embargo, de un momento para otro empecé a sentir que me faltaba algo, como que ya había superado ciertos retos profesionales, personales, y sentía que estaba en mi zona de confort, ¿no?
Paralelamente, pues yo estaba en un tema, más específicamente transformación digital, pero sentía que no era mi tema, el tema que me apasionaba, ¿no? Era un tema que me habían asignado, que me había ido bien con unos proyectos y estaba liderando esa área, pero no era mi tema, ¿no? Mi tema era más desde la ingeniería industrial, entender cómo acompañar a las empresas para que redujeran sus impactos ambientales, ¿no? Y lo veía desde un enfoque más empresarial, ¿no? Con una pasión personal frente al cuidado de la naturaleza y frente a vivir la naturaleza, ¿no? Entonces, paralelamente pude hacer una formación en la Universidad de Berkeley de economía circular y pude integrar como mis conocimientos desde la ingeniería industrial, el manejo de los procesos, la estrategia, los modelos de negocio, con la economía circular, ¿no? Y entender cómo hacer clic las dos cosas para poder orientar a las empresas y de pronto cambiar el chip frente al tema ambiental, porque en la mayoría de las empresas, pues el tema se había visto como que lo manejaban solo los ingenieros ambientales, llenos de normas, de cálculos, de cosas muy enredadas y poco atractivas, ¿no? Entonces, pues ese fue un gran reto que yo me fui poniendo y paralelamente, pues mientras seguía trabajando en consultoría en transformación digital, me fui formando, ¿no? Mucha lectura, muchos cursos, muy autodidacta. Y ahí es cuando entendemos que realmente herramientas en la web, pues hay muchas para formarnos, ¿no? Y a partir de allí, pues se llegó la pandemia y ustedes saben que en esos momentos de reflexión yo era soltero, estaba viviendo en una parte de estudio y esos momentos de soledad, de pensar, sobrepensar, sobrepensar, se llegó el momento de decir, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿No? La gente se está muriendo y hay que vivir feliz, ¿no? Paralelamente, en la empresa pues, se llegó un momento, yo estaba también con 3 proyectos en simultáneos, se llegó el momento de que llegó una licitación y claramente con acción comercial, acompañando proyectos, pues la carga laboral era bastante y yo dije, bueno, pues yo no alcanzo a cubrir esta licitación, a presentar la oferta, a armar la oferta, que armar una oferta para los que somos consultores saben lo que eso implica, toda la metodología, cronograma, presupuesto, equipo de trabajo, experiencia y demás. Entonces se llegó el momento en que yo dije, yo no puedo hacer la oferta. Y me dijeron, tienes que hacer la oferta. Y dije, pero si tengo 3 proyectos en paralelo complejos, como de alta dedicación, pues no, me reviento. Pues bien, no hubo flexibilidad en ese sentido y dije, bueno, pues llegó el momento de renunciar, ¿no? De un momento para otro. Y entonces fue como el detonante que me llevó a hacer de mi pasión y de mi inquietud un proceso ya de consultoría y montar mi propia empresa para acompañar a que las entidades pudieran implementar esta metodología que yo estaba creando en paralelo, ¿no? Bueno, Y así nace yo el quiero Centro de hacerte una, Economía Circular. yo quiero hacerte una pregunta, Luis, porque esa parte que tú acabas de contar y era lo que hablábamos en episodios pasados del podcast es cómo te sentiste tú para tomar esa decisión, ¿no? Porque al final nosotros somos humanos, o sea, de cierta forma, tenías una carga laboral donde uno dice, no, pues prácticamente saca la capa de Superman porque de aquí uno no sale librado. Y dar ese paso a veces no es tan sencillo, dar ese paso y ese salto de fe y la confianza hacia tu visión de lo que querías, de tu propósito, de tu pasión, no es tan fácil. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Y qué fue como esa emoción cuando tú dices, nace mi empresa, nace, digamos, el Centro de Economía Circular? Bueno, ¿cómo empieza ese proyecto también? Sí, sí, el detonante fue ese momento de frustración, de sentirme con mucha carga laboral, ¿cierto? Y de ver que no había un cambio y que no iba a haber un cambio porque esa era la cultura empresarial, ¿no? Y el sector pues se mueve así. Eh, entonces yo decía, bueno, esto no va a tener un cambio y yo voy a seguir sintiendo esto, no es posible, ¿no? Entonces ese fue el detonante
y de pronto fue como esa decisión sin pensarlo, que después ya si uno lo piensa con cabeza fría, uno dice, uy, de pronto no era el momento, ¿no? En plena, ya se había superado la parte crítica cruda de la pandemia, ya no había llegado la vacuna, pero ya estaba un poco más calmada la cosa. Eh, Sin embargo, yo estaba recién casado, o bueno, no casado por la iglesia en ese momento, pero sí recién viviendo juntos, ¿no? Entonces eso es una presión adicional que se le suma allí, ¿no? Y claro, cuando uno empieza de pronto a comentar la cosa, empieza uno a escuchar, uy, pero usted mucho bruto, ¿cómo fue a renunciar en plena pandemia? Vea que no hay empleo, que la crisis, mejor dicho, las proyecciones financieras y demás no eran positivas, ¿no? Pero era ese sentimiento personal que me decía a mí, tiene que hacer lo que le gusta, trabajar con gusto, porque es el día a día el que va a estar ahí presente, ¿no? Ese fue el detonante. Y por otro lado fue la forma de decir, bueno, a mí me gustan estos temas, me fluyen. Normalmente en mis tiempos libres leo sobre estos temas, pues ¿por qué no profundizar aún más y dedicarnos a eso? ¿No? Y entonces, Luis, así sale. no, súper. Luis, ahí me surge a mí una pregunta. Yo he venido en los últimos 6 meses viviendo un proceso muy parecido al que tú cuentas. Y básicamente, claro, romper el miedo de dar ese primer paso a la confianza propia y que el conocimiento adquirido te va a impulsar. Pero yo sí quisiera, porque uno de los propósitos de este podcast es precisamente darle como herramientas o poner a pensar a los consultores que pues no son independientes, que hacen parte de una firma de consultoría y demás, que no estamos invitando a que todos renuncien, pero sí, por ejemplo, dentro de tu visión y tu experiencia, ¿qué viste que faltó dentro de la empresa en su momento para que tú no te sintieras así? O sea, si tú fueras como la cabeza de esa empresa en ese momento, ¿le habrías dado un manejo distinto o algo para no perder, digamos que, el potencial de una persona que estaba ahí involucrada en la operación? Sí, y realmente haber entendido que esa cultura empresarial no iba a cambiar, ¿cierto? Me llevó a mí a decirme, a valorarme, ¿no? A valorarme y a entender, pues, qué aspectos no se estaban contemplando en esa empresa. Y básicamente eran, pues, precisamente eso, cómo se valora a una persona que tiene una experiencia, que ha recorrido un camino, que ha dejado el buen nombre de la empresa con otros clientes, ¿cierto? Y que cuando se llega el momento de decir, de levantar la mano y decir, bueno, tengo una carga laboral fuerte, de pronto estos no son mis temas, miremos qué podemos hacer, no hay una respuesta favorable ni flexible, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno dice, aquí esto no va por buen camino, ni va a cambiar, ¿no? O depende de mí que yo cambie esto, o simplemente sigo así y me relajo y me conformo con esa situación, ¿no? Y al final es un call to action de decirle a las personas, hay que hacer que las cosas pasen, ¿no? Y yo creo que eso, el mensaje y lo que siempre hemos hablado en varios episodios, precisamente hacia las firmas de consultoría, hacia las empresas, es que hoy en día, y digamos que en tu experiencia y creo que en la de muchos, la pandemia fue ese detonante, porque es que en lo que uno ve hoy en día de tendencias y todo, que es muy real, el propósito en las personas y el sentido humano se recuperó muchísimo en estos últimos años. Entonces, por eso yo creo que las empresas tienen que fijarse mucho en la cultura laboral y en cómo realmente están ayudando a que las personas desarrollen su propósito, no solo laboral, sino personal dentro de todo el proceso. Eso es todo un reto, pero yo lo viví con mis equipos de trabajo, que uno puede lograrlo y uno puede realmente
yo me hice un compromiso este año que era que no iba a hablar tanto de mis experiencias, pero como esto es confesiones de un consultor, entonces pues en esa parte sí yo aprendí que uno tiene que estar muy pendiente de dónde vive la gente, de qué le gusta, qué tipo de música oye, todo, porque es que somos seres humanos que vamos a aportar muchas horas de nuestro tiempo en el día a día, pero pues a mucha gente se le olvida, ¿no? Entonces, esto tiene que ir cambiando y va cambiando. Y ayer, por ejemplo, yo estuve en una empresa donde hoy por hoy están muy conscientes del cambio generacional y el cambio de chip de las personas, no solamente de una generación joven o no, sino que todos al nivel en el que están dicen como, oiga, el ser humano ya cambió y si queremos que la empresa tenga otra dinámica, tenemos que entre todos hacer esfuerzos para entendernos y ir más allá. Yo creo que eso es como un mensaje bien interesante ahí del tema. Yo quiero Sí, hacerle una pregunta, Luis, viendo ya otra perspectiva, y es, vemos la perspectiva desde el tema de consultor, pero ahora tú estás desde la perspectiva de ser empresario o emprendedor, ofreciéndole, por decirlo así, tus servicios a empresas. Y aquí voy a tocar un tema que hemos abarcado y es el tema de la cultura empresarial. Entonces, ¿cómo el tema de economía circular y sostenibilidad realmente tú hablabas al principio del tema de cambiar el chip, ¿cierto? Para hablar de economía circular y sostenibilidad. ¿Qué tan difícil ha sido cambiar el chip precisamente basado en esta cultura organizacional, que como lo vemos, pues es un tema que realmente impacta en toda medida a las personas? sí. Bueno, ¿cómo cambiar el chip de la sostenibilidad en las empresas? ¿Cierto? A veces pensamos que, digamos que los aspectos duros, tecnológicos, técnicos, es la parte más fuerte, la parte más difícil de cambiar en una empresa. Pero resulta que a partir de la experiencia, a partir de lo que he vivido, los aspectos blandos son quizás los más difíciles de cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visualizado nosotros? Que nuestro nicho de mercado son aquellas empresas que ya se encuentran sensibilizadas frente al tema, ¿no? Que por X o Y motivo han encontrado que la sostenibilidad debe estar en su estrategia, ¿no? De pronto, algunos en una menor medida y otros en otra mayor medida en la que puedan entender cómo la sostenibilidad apalanca su estrategia, ¿no? Pero entonces es interesante ver cómo las empresas van entendiendo la importancia de implementar la sostenibilidad, la importancia de entender su responsabilidad empresarial frente a los impactos que generan y cómo también se adaptan a una nueva forma de consumidor, ¿no? A una nueva forma de trascendencia del mundo, porque cada vez somos, me incluyo, consumidores conscientes, ¿no? Donde exploramos los productos, donde nos gusta entender cuál es el proceso que hay detrás, qué impactos se generaron con ese producto, qué impactos se pudieron evitar, cómo lo haría yo desde otro punto de vista, ¿cierto? Y las empresas han entendido que esa es la nueva tendencia, que eso es necesario, no solo desde el punto de vista comercial, empresarial, sino ambiental y de dar ese cambio, porque de lo contrario, pues el planeta no va a aguantar, ¿no? Y adicionalmente a esto, pues se vienen dando cambios a nivel normativo, a nivel de regulaciones, de tal forma que si una empresa quiere exportar hoy en día a Europa, pues todos estos temas tiene que tenerlos no solo en el papel, sino materializarlos en todas sus operaciones y sus actividades. Entonces, uno pudiera decir, listo, pero esos son aspectos de procedimientos, temas técnicos, pero en la medida que se implementa o se apropia, esa es la palabra, se apropia en la estrategia, ¿cierto? Y se contempla dentro del modelo de negocios cómo se va a proyectar eso a futuro y cómo esta estrategia va a apalancar ese modelo de negocio, pues allí intervienen muchos aspectos blandos, ¿no? Porque entre otras, la economía circular, al igual que la innovación y la calidad, es un aspecto transversal.
¿no? Ujú. Y al igual que la tecnología también, ¿no? No hay que verlo solo como una herramienta, ni como un fin, sino como un proceso claro y clave dentro de la empresa para poder generar un bien y atender pues las necesidades que se están dando con valor, ¿no? Yo te quería hacer Entonces, una pregunta, Luis, ahí en ese sentido, porque tú ahorita, digamos, manejas un término que de pronto para muchas personas que nos escuchan no es conocido y es, ¿qué es economía circular? O sea, nosotros hemos hablado, digamos, de sostenibilidad, se ha visto como el tema de la tendencia, de pronto es un concepto como más trabajado, más escuchado, pero bueno, ¿y la economía circular qué es? bueno, perfecto. Entonces, vamos a explorar un poco el tema de la economía circular. Para entenderlo mejor, partimos de la siguiente analogía. En este momento nos encontramos del paradigma de la economía lineal. Como su nombre lo dice, imaginémonos una línea recta, ¿no? ¿Qué implica eso? Que están los recursos naturales y se explotan esos recursos naturales, ¿no? Con esos recursos naturales se generan procesos de fabricación, transformación y finalmente se obtiene un producto. Ese producto se consume, se usa y se desecha, ¿no? Cada vez, a partir de este mismo paradigma, ¿cierto? Se fue incrementando la necesidad del consumismo, de consumir cada vez más. Incluso surgen tendencias que apoyan el consumismo, por ejemplo, el fast fashion, ¿no? Y esa es la ropa que dura 5 posturas, 5 meses y ya sale, ¿no? Entonces, ¿qué implica un consumo? Pues cada vez que se tengan que explotar mayor cantidad de recursos naturales, ¿cierto? Eso implica usar energía, usar agua y a su vez generar gases de efecto invernadero en ese proceso. ¿Con qué, digamos que con qué aspecto crítico? Con el aspecto crítico de que cada vez se va a consumir más, cada vez la empresa va a querer vender más para generar mayor utilidad, ¿cierto? Sin importarle qué va a pasar una vez que la persona va a botar esa camiseta, ¿no? O va a botar ese producto una vez que lo consuma y cada vez haciendo que los productos sean más de mayor consumo, ¿no? Más desechables. Entonces, ¿a qué nos lleva esa situación? Pues a los problemas que se nos plantean a nivel global y es altos niveles de contaminación, cambio climático, pérdida de biodiversidad, los límites planetarios pues se están transgrediendo, ¿no? Adicionalmente, pues hay un cálculo muy interesante que es el Overshoot Day y nos muestra como el sobregiro ambiental que tiene la Tierra, ¿no? Se calcula que en este momento estamos consumiendo 1,7 planetas. Es decir, y cada vez ese valor se va corriendo. Es decir, cada vez gastamos más rápidamente lo que deberíamos mantener para un solo año, ¿no? O sea, estamos consumiendo lo equivalente a un año y una porción del año entrante, ¿no? De tal forma que es como si estuviéramos viviendo a crédito, viviendo eh, sin la capacidad que tiene la Tierra para autorregenerar esos recursos, ¿no? Entonces, no hay que ser un científico para darse cuenta que desde ningún punto de vista es un tema sostenible, ¿no? No se puede mantener ni sostener en el tiempo, ¿no? Esa es la economía lineal. Ajá. ¿Listo? Ese es el paradigma en el cual nos encontramos. ¿Y por qué se habla de una transición hacia la economía circular? Pues precisamente porque la economía circular es un modelo que nos plantea un cambio de pensamiento frente a la forma en la que producimos bienes y servicios, ¿cierto? Y la forma en la que consumimos. Aquí la culpa no es solo de las empresas, también forman parte los consumidores. De hecho, la economía circular invita a que todos formen parte y eso lo podemos hablar más adelante. Eh, entonces, la economía circular busca ese cambio para gestionar mejor los recursos, porque es que mira que no es coherente que nosotros usemos un producto de un solo uso
en unos minutos, ¿cierto? Y ese producto dure para degradarse 300, 500, 600, 700 años, ¿no? Entonces, y que adicionalmente, para poderse tener ese producto, se requirió mucha energía, mucho gasto de recursos que hoy en día están haciendo falta, ¿no? Porque se tenía la concepción de que el planeta no tenía límites, pero hoy en día nos damos cuenta de que sí tiene límites y que los estamos transgrediendo, ¿no? De Yo hecho, te se quiero habla, hacer una pregunta ahí, y ok, perdóname, te interrumpo, porque estás hablando de un tema tan interesante y tan real y tan marcado en lo que son estas tendencias, ¿cierto? Que realmente surge una pregunta y es, llevamos muchísimas décadas, años y trabajando en una economía lineal que obviamente hoy en día hablamos de consumo mucho más consciente y del tema ambiental se viene hablando hace algunos años y existen pues fundaciones y demás, pero realmente son muy pocas las personas que se han interesado en generar un cambio real a nivel económico y a nivel social que tanto estamos pues por debajo, obviamente cambiar los procesos que llevan años en las empresas o la forma de fabricar ciertos productos, pues no es algo que se logre de la noche a la mañana en un proceso de transformación inmediata. Pero que tanto realmente, por ejemplo, países como Colombia, que somos latinoamericanos, porque en Europa se habla de un nivel de sostenibilidad y economía circular hace muchos años atrás, pero en países latinoamericanos, ¿cómo vamos nosotros en esa transición? ¿Qué tú dices? ok. Todavía vamos muy rajados, como dicen por ahí. Sí, o sea, en realidad los cambios que se están dando en los países latinoamericanos van como por caminos diferentes a los europeos, ¿no? Los europeos tienen esto un poco más marcado desde hace años atrás, ¿no? Y fijémonos, su misma falta de recursos naturales o escasez de recursos naturales los lleva a ser más eficientes, ¿no? Muchas veces son países con normativas y reglamentos muy rigurosos que hacen que las personas tengan esa cultura, ¿no? Entonces es cuando nos ponen el típico ejemplo de que en Suiza tienen 13 canecas y que desglosan cada producto para poder echar cada material, no hablemos de basura, cada material, ¿cierto? Ahí ya vamos cambiando también el chip, cada material en su respectivo recipiente para facilitar el proceso de aprovechamiento y reciclaje, ¿no? Aquí estamos en un proceso, digamos que de aprender de Europa, ¿no? Esa parte de la cultura, de aprender, digamos que esa forma de actuar frente a los residuos, ¿no? Frente a los materiales. Sin embargo, pues mira que es interesante mencionar que Colombia es uno de los países que en Latinoamérica pues está muy bien posicionado en temas de sostenibilidad y de economía circular, porque fue uno de los primeros países en Latinoamérica que desarrolló o estableció su Estrategia Nacional de Economía Circular, ¿no? Y esta estrategia, apalancada pues con otros temas de políticas públicas y demás, pues ha ido permeando a nivel nacional en términos de identificar los sectores claves que deben empezar a implementar la economía circular. Adicionalmente, esto plantea pues unos planes de acciones que desde los diferentes ministerios se van planteando y genera unos indicadores a nivel nacional, ¿no? Entonces, Colombia está bien posicionado. De hecho, pues tiene normas para, digamos que reducir los plásticos de un solo uso. Tiene una ley de responsabilidad extendida al productor que es muy interesante y que incluso la ANDI ha liderado también en sus empresas para que la sepan implementar porque es bastante retadora, en el cual se busca que para el 2030 las empresas que generan empaques, ¿cierto? Puedan aprovechar el 30% de producto
aprovechable, ¿cierto? Recuperado, reciclado en sus empaques nuevos, ¿no? Es decir, que un empaque nuevo no va a ser 100% de material virgen, sino que va a tener un 30% de material recuperado. Y eso ha planteado todo un reto a nivel nacional, a nivel empresarial, más que todo en las grandes empresas de consumo masivo, ¿cierto? Y a través de la ANDI, pues se han podido reunir para ver cómo implementar y lograr ese 30-30, ¿no? Entonces, pues si miramos eso, a nivel Latinoamérica, pues claro, Chile también es un país que ha avanzado muchísimo, que ha tenido una reglamentación también interesante, que ha entendido la importancia de la economía circular. México es un país productivo que tiene un nivel de empresas de producción bastante alto, ¿cierto? Pero que también ha entendido cómo esto pues, puede ser competitivo para el país, ¿no? Por otro lado, surgen temas muy interesantes y es entender cómo Colombia, con sus recursos naturales, tiene unos potenciales muy interesantes desde el punto de vista de bioeconomía, ¿no? Y es como los bosques, por ejemplo, no hay que verlos como alguien diría, no, eso es maleza, eso es selva y ya. No, resulta que hoy en día eso se denomina un activo natural que puede tener muchas formas de aprovechamiento sostenible y generar nuevos negocios. Porque mira que dentro de todo esto de la economía circular también se plantea cómo, por ejemplo, las comunidades indígenas y demás hacían uso de sus recursos y aprovechaban absolutamente todo, ¿no? Y cómo eso lo podemos traer hoy en día y a través de la tecnología apalancar esas buenas prácticas, ¿cierto? Para generar nuevos productos, nuevos materiales, nuevos desarrollos, ¿cierto? Y Colombia tiene el potencial por su cantidad de recursos, tanto naturales como minerales y demás, ¿cierto? Y poder cambiar ese chip frente a un país subdesarrollado. Mira que O sea, sí, en todo lo que tú hablas, Luis, yo me quedo con una palabra que mencionaste hace unos minutos y es transversal, ¿sí? Y el ser transversales, uno como consultor lo debe tener siempre muy arraigado, porque precisamente tú seas el tipo de consultor de lo que sea, de tecnología, financiero, de soluciones de marketing, de economía circular y demás, cuando uno se da cuenta, todas las disciplinas convergen en los modelos de negocio porque realmente cuando uno es empresario o cuando uno está enfrentado a empresarios, a personas que tienen ideas de negocios que están impactando con seres humanos y con el planeta, que son pues, los consumidores, pues ahí uno debe tener todo el conocimiento alrededor de las situaciones. Y si no lo tiene, también ser muy autodidacta, que también lo mencionaste, en poder, escuché este concepto, me voy hoy, lo investigo, lo reviso y el siguiente día voy y hago un match mucho más fuerte con mi cliente para que vea que estamos en sintonía con el proceso. Entonces, ese ser transversal dentro de la economía circular y dentro del proceso que tú estás llevando en la empresa, ¿cómo haces como para poder depurarlo y llegar a una empresa que pues ya con unas necesidades identificadas, porque pues ya lo que te entiendo es que tienen cierto escenario arraigado en el ADN de la empresa, pero entonces, ¿cómo haces tú para que muchas veces esa visión viene desde la alta gerencia, pero de ahí para abajo entrar a permear y ser transversal a ese nivel con el área de tecnología, con el área financiera, con el área de compras y todo, y involucrarlos a todos dentro de una misma visión? Sí, efectivamente, lo que tú estás diciendo es clave, ¿no? Y es como las competencias del consultor se van desarrollando para poder identificar esas verdaderas necesidades de las empresas. Porque muchas veces nos pasa como consultores que la misma empresa no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Y ahí es cuando entra nuestra mayor destreza, nuestra mayor labor
de poder tener una idea de cuál debiera ser el ideal, ¿no? El ideal frente a un caso específico empresarial, ¿no? Y entonces es cuando uno identifica de pronto cuáles son esas oportunidades que surgen en esa empresa, ¿cierto? Y puede plantear unas soluciones, ¿no? También desde el punto de vista de ingeniería, de consultoría, pues uno se arma de una metodología que le permita poder hacer eso de manera ordenada, independientemente del sector que sea, ¿no? Porque, claro, eso es un pro y también es un reto, ¿no? Es un pro que, por ejemplo, en nuestro caso somos transversales, nos llega un cliente de moda o de confecciones, un cliente de turismo, un cliente de construcción y un cliente de alimentos, ¿no? Y si vemos, son sectores totalmente diferentes, pero podemos atenderlo usando una misma metodología. Claro, esa metodología también debe ser flexible para poder entender en qué particularidades de la empresa hay que profundizar y hay que conocer y vincular a un experto de ese sector también para que nos oriente y nos diga que vamos por buen camino y nos genere ideas de cómo funciona también ese sector, ¿no? Y poder articular lo que nosotros planteamos como metodología frente a las buenas prácticas sectoriales, ¿cierto? Y las oportunidades que tiene la empresa para plantear una solución y que se pueda, digamos que, poner sobre la mesa. Una vez puesta sobre la mesa, pues es muy importante que la gerencia le dé la importancia al tema, porque nuevamente la economía circular en este caso es un tema integral que debe permear pues toda la organización en todas las áreas y en todos los niveles, porque no hacemos nada si, por ejemplo, desde mercadeo se habla de que la empresa está eh, reduciendo consumo de energía, reduciendo consumo de agua, cuando en realidad no lo está haciendo o está generando altos impactos negativos con otro proceso. Entonces ahí es cuando se da el greenwashing, ¿no? Y nosotros como consultores debemos tener esa delicadeza de poder plantear proyectos integrales y dentro de nuestro acompañamiento lograr que digamos que ese sistema de silos, ¿no? De islas, que son áreas aisladas, que cada una se dedica a lo suyo, no se hable y no se converse, pues que pueda haber esa comunicación en pro de un proyecto integral y de una solución, pues que va a aportar a nivel eh, integral de la organización, ¿no? Y ese hemos identificado que eso es muy interesante porque muchas veces las personas dentro de sus áreas no pueden decir las cosas abiertamente ni de forma objetiva porque hay egos, porque hay liderazgos, estilos de liderazgos, porque de pronto el proceso de marketing tiene que ser así para promover la venta de un producto que no necesariamente cumple con unas características que debería, ¿no? Entonces, nuestra labor, y esa es otra competencia también, de ser muy objetivos en poder orientar a la empresa frente al deber ser de las cosas y ser articuladores entre esas áreas, ¿no? Incluso, pues, es curioso porque llega uno al punto de ser también como el multiplicador de la idea dentro de la misma empresa y facilitar las reuniones y las conversaciones para que se puedan dar y se pueda dar un resultado integral, ¿no? Termina uno siendo también psicólogo, Como todos los escuchando consultores. sus quejas y sus temas, y forman parte también como de generar esos hallazgos de cómo todos esos aspectos pueden afectar o no en el desarrollo del proyecto, ¿no? Es Yo curioso porque algunas empresas en ese sentido como que ven muchos hallazgos y se van abriendo al tema, ¿no? Otras
Todo lo contrario, como que piensan que puede ser un tema delicado y de pronto prefieren manejarlo de ahí en adelante más solas, ¿no? Pero lo Yo quiero hacerles interesante es una poder pregunta identificar aquí eso. a los dos hombres de esta charla. Porque en el caso de Luis, con el Centro de Economía Circular en el caso de Manuel, con Besus, que es su compañía, ustedes hablan mucho del tema de consultoría enfocada a la sostenibilidad y a todo este tema que va mucho más allá de una consultoría de un producto, que realmente va una consultoría de negocio en donde yo tengo, como tú bien lo decías, tengo que ser integral como consultor porque tengo que irme a la estrategia, pero también a que pueda haber una trazabilidad a nivel de la operación y que eso se convierta en algo real. Como este realmente también es un espacio para consultores, ¿qué tantos consultores realmente hay en el mercado enfocado a este tipo de consultoría de negocio y no de producto? Porque cuando vamos a ver, no es que yo vaya a ofrecer un software o un tema de transformación digital específico o no, porque es que yo tengo que tener, y tú lo decías, claro, Luis, diferentes habilidades que me permitan a mí ser psicólogo, financiero y empezar a construir, digamos, desde la base, quizás con ya lo que viene trabajando el cliente a nivel de estrategia, pero muchas veces es cambiemos un poquito el panorama de la estrategia y visualicemos cómo ese cambio de panorama estratégico realmente nos lleva a un cambio de operación. Entonces, aquí sí nos vamos un poquito a listo. Yo como empresa lo acepto, yo como gerente general de Econ acepto que en mi empresa ustedes me asesoren, pues qué tantos asesores realmente o consultores hay en el mercado que tengan estas habilidades y estas competencias. Si quieres, dale, Manuel, ¿querías hablar? ¿Vale? Sí. Sí, 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 pues mira, yo he hecho todo un estudio de mercado en los últimos meses, básicamente, y digamos que lo que decía Luis, de que todas las empresas que tienen la visión hacia Europa son las que tienen como la bandera arriba con todo el modelo de sostenibilidad y con cumplir todas las obligaciones que hay, porque pues hay reportes que ya tienen unos estándares como el reporte integrado, como el reporte de sostenibilidad y otros que hay por ahí, que son precisamente la base por lo cual pues, las empresas le ponen como el foco de sostenibilidad. ¿Qué, qué tipo de consultores son los que hay hoy por hoy hacia ese nivel? Básicamente, consultores que trabajan para las grandes firmas de consultoría en el planeta. Deloitte, EY, KPMG, Pricewaterhouse, Crowe, que uno los puede contar con la mano. Son realmente, ahorita me vienen estas cinco, de pronto me pueden estar faltando otras marcas importantes de consultoría. Si me faltan, me escriben y los invitamos para que no se me olviden. Pero principalmente son esas, porque están enfocadas hacia las grandes empresas, porque los que tienen hoy en día la visión de sostenibilidad y metido en el ADN mucho eso, no sé si tú lo has visto, Luis, son las grandes empresas. Pues básicamente el estudio de mercado y todo el escenario que yo hice y por qué decidí meterme en un tema de sostenibilidad es porque estos paradigmas de los que hablaba Luis se tienen que romper desde donde está el volumen más grande que son las pymes. Yo llevo 10 años trabajando en el mundo empresarial a nivel de pymes y realmente en todas las empresas que yo estuve tocando como consultor o como comercial en negocios y todo el tema, realmente uno cuando hablaba, tengo muy contadas y puede ser una sola que se las mencioné en el episodio pasado, que fue Pinturas Tito Pavón, que fue el único que me habló de economía circular. La señora Lida en Tito Pavón hizo también una formación de economía circular, si no estoy mal, también en Berkeley y toda la cosa, donde básicamente, sí, Sí, estoy sí, con sí, ella. sí, ella planteó su reto de frente a los baldes, ¿no? Que es muy común Ajá, en la pintura usar exactamente. esos baldes. Sí. Mira, es una sola empresa que yo conozco de, yo no sé cuántas empresas, yo perdí la cuenta hace mucho de cuántas empresas toqué en todos estos años. Entonces, ahí como las ganas de salir y empezar a evangelizar este tema hacia las pymes y a que se den cuenta que
pues tú, si no tienes obviamente el músculo financiero para ir a una consultora grande, pues lo podemos hacer entre todos. Y la sostenibilidad, porque yo se lo decía el año pasado a mi equipo de marketing, les decía, la sostenibilidad ya está en el ADN de los productos. Empresas como SAP, como Oracle, empresas de tecnología muy grandes, realmente ya cumplen políticas de sostenibilidad porque es que tienen un modelo sostenible que tienen que cumplir por reglamentación. SAP en Europa, Oracle en Estados Unidos, tienen que cumplir con sus informes de sostenibilidad, con su gestión de sostenibilidad, con disminuir la huella de carbono o medirla en todo el impacto que hay con los servidores, porque es que no es que uno esté en la nube y no esté emitiendo gases de efecto invernadero, sino pues realmente esto es como generar esa conciencia. Entonces, yo realmente conozco muy poquitos hacia el nivel de las pymes, hacia las grandes empresas, pues lo que les decía. No sé, Luis, tú cómo lo ves ahí en esa Sí, parte. no, no, totalmente de acuerdo y de pronto para complementar un poco y no repetir lo que tú decías, que como digo, estoy totalmente de acuerdo y lo veo igual, lo veo así. Nuestra labor como consultores en este ámbito más estratégico, pues es precisamente orientar a que estas empresas que de pronto no tienen esos primeros pasos, ni tienen ya quienes los orienten en ese sentido, pues puedan entenderlo, ¿no? Y nuestro gran reto es lograr que, listo, entiendan cómo implementarlo, ¿cierto? Y que lleguen a implementarlo, que no se quede, digamos, que en un intangible, sino lograr aterrizarlo y materializarlo con sus procesos, ¿no? Y ahí es cuando nosotros, como de pronto consultores más estratégicos, nos apalancamos en proveedores que tengan productos o servicios puntuales, ¿no? Entonces, es interesante porque eso nos permite a nosotros también una independencia de no casarnos con un solo producto o con un solo proveedor, sino armar un pool de expertos en temas o de productos, de soluciones, y dependiendo de las necesidades de la empresa, poder ir eligiendo cuál es la más adecuada, ¿cierto? Y ponerla sobre la mesa, ¿no? Decirle a la empresa, bueno, tenemos estas tres opciones, ¿con cuál se siente mejor para poder materializar esa idea que surgió de una discusión orientada, ¿no? Genial, yo los estoy escuchando a ustedes y la verdad es que uno cada día aprende cosas nuevas. Pero algo que ustedes han dicho y es la realidad que todos vemos, a veces todos estos temas, las empresas o las pymes los ven casi que imposibles, ¿sí? O sea, o demasiado costosos o no aplica para mí. Y yo quisiera, como el consejo de ustedes dos que están más empapados del tema, sobre todo en el caso de Luis, ¿qué le dirían a un pequeño empresario, a una pyme de cierta forma que es productor y de cierta forma ve eso como muy alejado y como decir, ven, es que es muy costoso o para mí va a ser muy complicado o de cierta forma no sé? Y adicional a eso, yo lo veo que hay un tema y es que para mí, por ejemplo, la economía circular y la sostenibilidad aplica independientemente si eres un productor de productos, también aplica para los servicios. Entonces, ¿cómo aplicar la economía circular en servicios, en la propia consultoría, en servicios de tecnología, en servicios financieros? O sea, los servicios también entran dentro de todo este tema de economía circular. ¿Cómo aplicarlo en una empresa de servicios? Y tú como consultor, desde cualquier giro que tengas, al final lo que hablábamos puede ser un consultor de marketing digital, un consultor de tecnología, un consultor de finanzas, ¿cómo, digamos, llevar ese ADN de la economía circular y de la sostenibilidad dentro de su rol como consultor? Creo que serían como tres preguntas ahí o tres casos puntuales, pero sí lo veo importante porque no solo es que se queden las grandes empresas y no solo es que sigamos viendo el ejemplo de que las grandes empresas son las que implementan y crecen y se vuelven cada vez más fuertes, sino cómo llevamos nosotros ese modelo a que un dueño de una pyme lo pueda entender, lo pueda aplicar, un consultor lo pueda aplicar, una empresa de servicios lo pueda aplicar. Entonces ahí sí les doy la palabra. Sí, perfecto. Mira, lo primero que yo le digo a las empresas es, en este momento, su empresa puede estar perdiendo dinero en, en procesos que no son eficientes, ¿no?
porque eso busca la economía circular, cómo reducimos el consumo, cómo lo hacemos más óptimo, ¿no? Entonces, una empresa que de pronto esté usando materias primas que pueda eh, como que reducir su consumo, pues le va a repercutir en un mejor margen de ganancia, le va a repercutir en ser más competitivo, ¿no? Eso en términos de procesos solamente. Pero hoy en día, con la importancia que está teniendo este tema, pues ya también se habla de una diferenciación en el mercado. Entonces es una empresa que se va quedando rezagada, ¿cierto? Pudiera decir, no, a mí ese tema no me interesa. Si por el lado financiero no fue, por el lado de mercado, pudiera decir, no, este tema no me interesa. Listo, es una empresa que va quedando relegada, que va quedando rezagada y que muy seguramente la competencia sí va a estar pensando en estos temas, ¿no? Y que de lo contrario, pues va a estar destinada a quedarse pequeña, ¿no? A no crecer, porque como decíamos, cada vez la reglamentación, las normas van a estar orientadas a que las empresas tengan que cumplir esto. Por eso Manuel decía, las grandes empresas ya tienen esto incorporado porque el mercado se los exige, ¿no? Y cada vez lo exige más, ¿no? Incluso se hablaba de que para las empresas es un gran reto porque se les va a empezar a exigir una cantidad de cosas y a veces se ven a las empresas como el actor malo del paseo y, y se les exigen muchas cosas que realmente en nuestro ámbito pues son difíciles, ¿no? Pero ahí está el rol de nosotros, cómo acompañamos a las empresas a que entiendan que estos son procesos que pueden llevarlos gradualmente también y entender las capacidades y las posibilidades que tiene la empresa para implementar y ir con estos pasos, ¿cierto? En la medida de sus capacidades, ¿no? Entonces, cuando identificamos un plan de acción con actividades en el corto, mediano y largo plazo, con indicadores, ¿cierto? Que nos generen resultados, porque ese es el gancho para la empresa, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades, cuando uno hace una buena observación de la empresa, le permite poder anticipar un resultado, ¿no? Porque de pronto el escenario es conocido. Pero hay otros escenarios en los que es una incertidumbre cuál va a ser el resultado final, pero hay que arriesgarse, ¿no? Y obedece a ese entendimiento de que el empresario diga y la vea, como que la vea clara y diga, "Uy, ¿sabe qué? Tiene razón, yo aquí estoy generando muchos residuos, ese residuo es dinero que está perdiendo, ¿cierto? O que el mismo empresario viva la situación en la que un cliente le diga, ¿sabe qué? Yo no le voy a comprar a usted porque tengo otra empresa que cumple con unos criterios de sostenibilidad, ¿no? Y la incluyo dentro de mis proveedores certificados. Entonces son empresas que pueden estar perdiendo mercado por no incorporar estas buenas prácticas de sostenibilidad y de economía circular, ¿no? Mira que, por ejemplo, Luis, no sé si tú sabes la ley de diligencia de Alemania que salió el año pasado, ¿no? Pues, Alemania, los alemanes para mí están en un nivel mucho más arriba, yo por eso soy un enamorado, bueno, era un enamorado de SAP, hoy en día soy imparcial, pero básicamente los alemanes en este tema llevan una ventaja muy importante. Sacaron una ley, Sandra y Soraya y todos los que nos escuchan, eh, sacaron una ley de diligencia que básicamente es una ley que pone que todas las empresas dentro de su cadena de suministro deben tener trazabilidad sobre los proveedores que tienen, que cumplan en temas de derechos humanos y de sostenibilidad, ¿sí? Entonces ya es un must, ya es algo de ley. Imagínate cómo es el impacto en una cadena de suministro, porque es que eso tiene que ser 5 eslabones, 4 eslabones que hayan, de que todo ese control esté en cada uno de ellos para que los derechos humanos se respeten y para que la sostenibilidad esté ahí, pues dentro de eso está incorporado el tema de economía circular, porque pues ya también está ahí relevante. Alemania es el primer país en el planeta que incorpora esa ley, ¿sí? Entonces, de ahí para allá,
empezar a concientizar a las empresas que independiente de la latitud en la que tú estés o en el país en el que estés, si te vuelves un precursor de derechos humanos, porque pues acá en Colombia está el tema de la UGPP y pues que hace que se cumplan los temas de parafiscales y demás, pero más allá de eso hay muchas cosas que todavía falta alinear, pero entonces incorporar toda esa visión sostenible, que a mí lo que me encanta de la sostenibilidad es ese triple impacto precisamente de que no es solamente pensar en el medio ambiente, sino también en las personas y también en lo financiero, pues hace que todo ese ciclo permita a las empresas tener un foco mucho más responsable dentro de su entorno. Entonces, es como por poner un ejemplo del escenario, cómo se podría estar ahí incorporando. El gran reto es precisamente llegar a, yo lo que veo es que el gran reto es llegar a las pymes y llegar a una economía donde no está acostumbrada a asesorarse, donde está acostumbrada es a la visión de un gerente, a la visión muy familiar a veces, y que pues en la visión que hay se siga manejando el negocio de una forma, pero pues que sí o sí cada día van a estar más obligados a cumplir normatividades, a querer, si quieren estar vigentes en el mercado, como decía Luis, pues tienen que incorporar ciertas disciplinas que pues eso va a estar sobre la mesa para todos. Entonces, cada uno, yo no sé, yo realmente es que pienso que el algoritmo a mí como todo el día me escucha hablando de sostenibilidad y demás, entonces pues me muestra cursos, capacitaciones y demás, pero me veo que cada día se va abriendo una oferta más amplia sobre el tema y pues ahí la misión que hay, no solamente para los consultores de negocios que estamos de pronto enfocándonos más en esto, sino para cualquier consultor, porque yo me quedo con esa palabra transversal, es que a cualquier nivel tú hoy en día con el producto o la solución que tengas, debes empezar a ayudar a las empresas a ser más conscientes en el impacto que están haciendo. Y eso les va a generar más productividad y posiblemente hay directamente más ventas, ¿no? Excelente, mira, Manuel, y ahí uno eso con el propósito, ¿no? Y de pronto cuando me hacían la primera pregunta, ¿cuál fue ese detonante para dar ese paso? ¿No? De pronto es eso, el propósito, ¿no? Porque efectivamente, muy de acuerdo con lo que tú decías, en mi caso fue encontrar con qué me sentía yo cómodo y cómo yo puedo aportar, ¿no? Aportar a dar ese cambio, a transmitir mi conocimiento frente a otros que no lo tengan de una manera pues más organizada, ¿no? Entonces, pues bastante chévere ese aspecto. Y, y también el tema de tener una razón de ser, ¿no? El famoso por qué, ¿no? El círculo virtuoso del por qué, el para qué y el cómo, me parece que es. Sí. Total. Y bueno, digamos, yo creo que aquí podemos seguir y seguir y seguir en la conversación, pero para ir pues cerrando un poco, ha sido un tema bastante interesante. Personalmente creo que había escuchado algunos conceptos, pero hoy mi mente se nutrió mucho más. Gracias, Luis, por acompañarnos en este episodio. Y antes de irnos, para ir cerrando un poquito, es creo que hay una invitación general y lo hemos hablado durante el podcast o todos los episodios anteriores, y es, si tú eres consultor, si tú eres un emprendedor, un empresario, si tú haces parte de una empresa, es cómo empiezas a transformar el entorno y el mundo. O sea, creo que nosotros como seres humanos tenemos que ser mucho más conscientes del grado de consumo que estamos teniendo, de también la transformación y este cambio que estamos generando, no solamente dejarlo en políticas gubernamentales o dejarlo en empresas grandes que son las que actúen, sino que desde las bases, desde una empresa pequeña, desde una consultoría pequeña, poder implementar todas estas tendencias que al final, lo que hablábamos en el episodio pasado, estas tendencias son cosas que ya están marcando el mercado, son cosas que ya se vienen realizando, digamos que no son cosas propiamente nuevas, sino que inclusive países ya nos llevan años luz, o sea, unos añitos más recorridos en todo este tema. Entonces es como ir cerrando el podcast con ese consejo que ustedes les darían desde cada una de sus visiones
tanto a los empresarios o a los emprendedores, sobre todo las pymes, que es como la gran invitación, y a los consultores que hacen parte de cualquier giro y que nos están escuchando en este momento. ¿Qué les dirían? ¿Qué consejo cerrarían ahí en este podcast? Listo. Vale. Bueno, el primer consejo es tener, tener como esa mente abierta, ¿no? O sea, no cerrarse a que así hemos hecho siempre los procesos, el procedimiento ya está establecido, ya está estandarizado y no como no explorar nuevos horizontes, ¿no? Porque el mensaje es el momento de explorar nuevos horizontes, porque el mercado lo está pidiendo, estamos en un escenario de constante cambio y es importante que la empresa lo vea así, ¿no? Por otro lado, que la empresa pueda entender su propósito, ¿no? Si bien ya es una empresa establecida, tradicional, pues qué mejor que pueda empezar a explorar cómo a través de pronto una nueva línea que cumpla con estos criterios de sostenibilidad, que lo vaya materializando, pues tenga un propósito y así va generando una transición, ¿no? No le queremos decir que cambie toda la empresa ya y todos sus productos, porque muy seguramente esos productos tradicionales van a financiar o van a mantener económicamente el movimiento mientras saca un producto que cumpla con todas estas expectativas del mercado y del nuevo concepto, ¿cierto? Mientras se da su transición, ¿no? Y por otro lado, tenemos las empresas nuevas, los emprendedores que tienen esas ganas y que tienen ese propósito y plantean nuevos productos, nuevas soluciones, ya con este ADN, ¿no? Entonces, decirle a esos emprendedores, a esos empresarios, que bienvenidos, que empiecen a explorar estos nuevos horizontes y que muy seguramente pues van a ser horizontes de éxito, ¿no? De éxito y de gran satisfacción personal, empresarial y ¿por qué no? Pues sí, o sea, éxito total, ¿no? Y por otro lado, también dejar el mensaje de que todos somos partícipes de este proceso, porque muchas veces esperamos a que sean los dirigentes o que hayan políticas públicas suficientes. Y el tema, como lo hemos visto y lo hemos hablado, la sostenibilidad es tan amplia y tiene tantas expectativas que la política pública siempre va a ir un poco más lento de lo que debería ser. Entonces, la política pública es facilitadora del proceso, siempre y cuando hayan regulaciones que orienten y coloquen como lineamientos, son facilitadores. Las empresas, digamos que son, implementan, ¿no? Pero nosotros los usuarios somos promotores. De nosotros depende que esas empresas, pues, continúen o no con un mismo producto, ¿no? Por la ley de oferta y demanda, ¿no? De tal forma que todos tenemos una función, un rol en este proceso y qué mejor, pues, que cada uno de nosotros asuma ese compromiso y lo pueda materializar desde sus actividades, como profesional, como persona, como madre de hogar, eh, como dirigente político, en fin, ¿no? Y yo Genial. comparto mucho esa visión, creo que pues en parte de haber hecho como buen match con Luis Felipe desde el día que nos conocimos fue porque creo que compartimos una visión que converge en varios aspectos en común. Bueno, yo creo que ustedes dos también dejen ahí el mensaje, ¿no? Porque pues es importante en el cierre que pues todos dejemos ahí nuestra visión y yo la verdad pues estoy muy feliz porque este episodio superó mis expectativas, realmente. Creo que me deja me deja como empoderado en realmente sentirme convencido que vamos por el camino que es en todo nivel. Yo lo que he venido pensando y pues el modelo de negocio que tengo yo dentro de Besus está muy alineado, uno, a la consultoría y dos, también al mundo en el que yo ya me muevo o que conozco desde hace unos años, que es la tecnología. Entonces, en estos días he venido pensando que las empresas de tecnología o de servicios, que tú ahorita mencionabas que dónde entran las empresas de servicio, a partir de hoy, si quieren realmente vender más, tienen que incorporar dentro del ADN
toda su estrategia con un discurso de sostenibilidad que vaya pues ligado a las acciones de lo que ellos hagan como tal. Porque las empresas de servicio están llamadas o estamos llamadas a hacer realmente lo que yo decía ahorita, esos evangelizadores que vayan y muestren esa, digamos que esos pasos avanzados que hay en otras economías o que hay en otras órbitas, donde realmente ya hay un avance en todas estas políticas, en toda esta dinámica. Entonces, como consultores, como empresas de servicio y demás, tienen que incorporar eso en sus discursos de marketing, en sus discursos comerciales, en sus políticas de trabajo en equipo y demás, en la cultura organizacional, para que todo eso pues impacte en los clientes. Y como lo decía Luis, esto está cambiando paradigmas, la economía está cambiando también en una fase de crecimiento y que va a subir nuevamente, y eso lo que hace básicamente es que estos paradigmas se rompan y que todos vayamos alineados, y la dirección que nos está trazando en la agenda, no solamente 2030 sino 2050 que ya estamos hablando y que yo le pongo ya realmente es 2100, es un tema de una conciencia con el planeta y con el ser interior como tal. Entonces es como lo que yo dejaría hoy para tenerlo ahí sobre la mesa. Súper, Sandra, sigue, sigue, Bueno, yo yo, cierro. yo digo que aquí les doy las gracias, ¿no? Ustedes dos que hablan muy bien del tema y nos están dando yo diría que una clase magistral de cómo debemos meternos en el tema, no solo de sostenibilidad, que sabemos que es una tendencia y que lo veníamos hablando, sino todo este tema de economía circular que me parece tan importante y tan relevante. Y creo que me voy con una palabra y es ser promotores del cambio, ¿no? Y yo creo que todos los consultores a nivel general, si bien seamos de producto o cualquier tipo de consultoría, estamos llamados a ser promotores de estos procesos de transformación para ayudar a los empresarios y a los emprendedores a que realmente ellos vean esto no solo como algo más, sino que sea algo aplicable y adaptable a su modelo de negocio. Entonces, con eso me voy yo. Creo que también hago una invitación a todas las personas que nos están escuchando, sean consultores o empresarios, si realmente están interesados en hablar de estos temas, en tener estos temas dentro de sus organizaciones, nos escriben. Nosotros aquí debajo del video ustedes van a ver la información de Luis Felipe, la información de Manuel. Nos pueden escribir a confesiones de un consultor y realmente podemos ser ese canal que les permita a ustedes llegar a estas empresas de consultoría, en donde realmente, pues sí, ya sea porque se formen como consultores y quieran abarcar más el tema de sostenibilidad y entonces empiecen como decía Luis, a aprender y a rodearse y a empaparse un poquito más del tema, o que sean emprendedores o empresarios que quieran vincular de eso dentro de la organización. Entonces, me voy con el tema de promover y de invitar a las personas que nos están escuchando en este episodio a que realmente empecemos a implementar la sostenibilidad dentro de nuestro día a día, ¿no? Total. Yo creo que una gratitud inmensa, chicos, porque, o sea, para mí ha sido literal una clase súper top de todos estos conceptos que a veces creemos que es muy alejado, ¿sí? O sea, yo sigo pensando y creyendo que las pymes, que son la mayoría de empresas en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, no pueden quedarse solo pensando en pequeño, sino que de cierta forma tienen que adaptar esos modelos que hacen las grandes empresas, porque al final no es un tema de recursos financieros, no es un tema de que tengo que gastar más. Como lo decía Luis, el modelo de economía circular implica que reduzcas costos, que optimices la producción, que optimices los procesos, que te vuelvas más rentable. Entonces, al final, ¿eso qué va a implicar? Que las pymes puedan crecer más. Y si tú eres una empresa de consultoría de servicios, meterte en esta tendencia va a implicar un diferenciador. Meterte en esta tendencia va a implicar que puedas crecer y puedas aportar más. Entonces, la invitación, nuevamente, creo que voy a cerrar con un resumen de lo que ustedes han dicho, es la invitación a subirse al bus de la tendencia
de la sostenibilidad de la economía circular y hacer todos partícipes activos y no simplemente quedarnos viendo cómo el mundo crece, cómo el mundo evoluciona, cómo se fortalecen otro tipo de empresas que sí se subieron al bus y de cierta forma uno ve cómo algunas sí se quedan rezagadas. Entonces, creo que ha sido un tema bastante interesante. Va a ser un tema muy, digamos, debatido. Posiblemente te estaremos invitando a otro episodio, Luis Felipe. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, la invitación a todos los que nos están escuchando y que se hayan quedado hasta este momento es que nos comenten, nos compartan, digamos, todos sus comentarios, porque la idea de esto es que crezcamos y no solamente en conocimientos muy, muy centrados, o sea, que estamos hablando de negocios, hablamos de tendencias, hablamos de cosas que nos van a permitir crecer en conocimiento y en crecer en servicio, ¿no? Muchas, muchas gracias a todos. Gracias y recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify y dejarnos sus comentarios pues ahí en el canal de YouTube y suscribirse al canal como tal, ¿vale? Muchas gracias Luis Felipe por tu tiempo y que tengan Sandra y Soraya pues un resto de día muy positivo. Nos estamos viendo. Excelente, muchas gracias. Un gran espacio y los invitamos a que hagan sus comentarios. Nos interesa mucho sus comentarios, qué opinan. Si tienen una visión totalmente diferente, con mayor razón, esperamos Ajá, sus comentarios. súper, súper. Vale, gracias a Cuídense, nos vemos en todos. el Muchas próximo gracias. episodio. Chao. Chao. Adiós. Esto es Confesiones de un Consultor. Historias contadas por consultores para el mundo. Te esperamos en el próximo episodio.